Bueno, voy a presentar este estudio. Es el último estudio que ha realizado PASCA para medir el progreso de la respuesta al VIH en El Salvador. Ustedes han conocido el trabajo que PASCA viene realizando de medir la respuesta política. Hemos visto desde muchos años atrás la presentación del estudio API, que es la medición del ambiente político relacionado al VIH. Este estudio, estos datos que voy a presentar son datos cuantitativos. La metodología nos dice que hay una parte cuantitativa, que son los datos que vamos a presentar ahora, y que ya tuvimos una parte, ya la parte de la medición cualitativa la semana pasada. Algunos de ustedes formaron parte de eso, así que van a tener que volver a ver la presentación, doctor Palma, ¿verdad? Y entre otros que están acá también que nos acompañaron. ¿Qué es lo que se pretende con este estudio? Es medir el grado de cumplimiento del ciclo de políticas para 8 áreas de política. A diferencia del API, aquí lo que se mide es la respuesta política, el progreso en la respuesta en 8 áreas específicas, áreas de políticas, pero va en relación a ese ciclo de las políticas públicas que conocemos y que, bueno, vamos a ir viendo más adelante. También se pretendió medir avances e identificar brechas en las diferentes etapas del ciclo de las políticas. Vamos a ver que hay diferentes ponderaciones que se dan según cada ciclo de las políticas. ¿Quiénes fueron la población meta participante en este estudio? Fueron actores claves en los procesos nacionales de políticas en VIH y SIDA. El tipo de muestra es intencional. Algunos de ustedes que están acá en este salón formaron parte de este estudio, fueron actores claves que de manera intencional fueron entrevistados por ser conocedores de la respuesta. Fue en un tamaño entre 25 y 30 personas. En El Salvador fueron 30. Este estudio se hizo en toda Centroamérica. Vamos a ver acá los datos, los resultados a nivel regional. Fue una entrevista personal que la hizo un consultor que se capacitó especialmente para realizarlo. Fue una encuesta con preguntas codificadas en escala de opinión. Se realizó a finales del 2011 esta medición y la próxima se hará este año. Esta medición es de carácter anual. ¿Qué es lo que de qué estamos hablando? ¿Cómo definimos este ambiente de políticas? En términos generales decimos que son todas aquellas acciones requeridas para contrarrestar y mitigar los efectos del VIH en la sociedad. Y desde la perspectiva del componente de políticas estamos hablando que se manifiesten las etapas del proceso de políticas por la identificación de necesidades, su análisis, la formación de base de apoyo y la agenda política, la formulación de la política y de escenarios alternativos, la adopción, la aprobación e implementación de las políticas y el monitoreo y la evaluación. Ese es parte del ciclo de las políticas que fue analizado en este estudio. Aquí pueden ustedes ver cuáles son las etapas: análisis de políticas e identificación de necesidades, la base de apoyo, la formulación de políticas, la adopción de políticas, la implementación y el monitoreo y la evaluación de políticas. Ya me voy a referir a qué se refiere cada una de ellas. No voy a leer específicamente todo lo que acá dice. Le quiero poner especial atención para que ustedes procuren retener esta parte de base de apoyo y agenda política, porque en la medida que presenten los resultados, ustedes van a ver que esta parte del ciclo de las políticas es donde El Salvador aparece como más bajo en la ponderación. En estas bases de apoyos y agenda política, aquí se indaga sobre la existencia de líderes u organizaciones ampliamente conocidas que manifiesten su compromiso ante el VIH de manera pública. También si las políticas y líderes que los apoyan gozan de confianza y credibilidad. Si las redes y las ONGs identifican el área como un objetivo para hacer acciones de abogacía. Si hay acciones priorizadas que requieren reformas de políticas en cada una de las áreas, de estas 8 áreas a las que me refiero. Si hay campañas de información pública
o diálogo político para cada una de estas 8 áreas y si hay campañas de abogacía. A esto se refiere cuando hablemos de, o ustedes vean en los resultados, base de apoyo y agenda política. Y quiero también que presten especial atención a esta área de implementación de políticas, que es la parte donde en El Salvador aparece con un puntaje mayor. ¿Qué es lo que vemos acá en la parte de la implementación de políticas? Si hay planes costeados específicos o planes que incluyen costeo en cada una de estas áreas de acción, si existen recursos específicos para estas actividades que están planificadas, si se han realizado actividades de diseminación, sensibilización y educación relacionadas con estas acciones, si hay una estrategia y plan de seguimiento para la implementación de las políticas, si hay rendición de cuentas e informes regulares sobre avances y estado de la situación, esta actividad es parte de eso. Si existen procesos de coordinación efectivos y ágiles entre actores políticos e implementadores. Esto es lo que se mide en esta parte del ciclo de las políticas denominado implementación de políticas. Aquí vemos todas las etapas del proceso de políticas que acabamos de ver, de análisis, de construcción de base de apoyo, formulación, adopción, implementación y monitoreo y evaluación. Y acá ustedes pueden ver estas 8 áreas de política de estudio. Respuesta multisectorial es una de ellas, financiamiento público, acceso a medicamentos, estigma y discriminación, derechos humanos, poblaciones en más alto riesgo, violencia basada en género y violencia sexual y empresa privada. Estas son las 8 áreas de ambiente político que se miden en este estudio. Acá comenzamos a ver ya resultados. Esta gráfica nos está mostrando lo que ustedes ven acá como una montañita y en color azul. Esto es los resultados para la región en distribución de promedios individuales. Y acá en celeste, esto es lo que corresponde a El Salvador, donde en la escala, se me olvidó mencionar, que en esta medición la escala es de 0 a 1. 0 es lo menor de ponderación y 1 es lo mayor que se puede obtener. Acá se puede ver que El Salvador, este es el promedio, el 40% está entre las respuestas con ponderación entre 0.71 y 0.80. Ustedes pueden ver a simple vista cómo destaca El Salvador en las respuestas positivas. Desde acá, que ustedes ven que ya sale del promedio regional, en la ponderación entre 0.61 y 0.70. Comenzamos ahora a ver las áreas de progreso. Aquí en esta telaraña, ustedes pueden ver, esta línea roja son los resultados para El Salvador. El promedio que El Salvador obtuvo para todas las 8 áreas de política fue de 0.76. Y donde se obtiene el mayor puntaje es en respuesta multisectorial, en derechos humanos, estigma y discriminación y PEMAR. Y a donde se obtiene la menor ponderación es en empresa privada. Ahora entramos a ver cada una de las áreas de política. Aquí vemos las políticas con enfoque multisectorial. Aquí en este eje están las etapas del proceso de políticas que ya mencioné, desde el análisis de política y la identificación de necesidades, la base de apoyo, agendas políticas y abogacía, formulación, adopción, implementación y monitoreo. Y acá estamos viendo que en términos generales, como promedio, El Salvador en enfoque multisectorial obtuvo 0.78 y la región obtuvo 0.57. Es decir, El Salvador se encuentra arriba del promedio regional. Y acá llama la atención, cuando vean ustedes esta flechita, es cuando el promedio difiere significativamente del promedio de país.
Vemos que acá sí el promedio está en 0.78 y aquí en esta etapa del proceso de políticas, base de apoyo, agenda política y abogacía, es donde encontramos el puntaje menor. Por eso quería que ustedes recordaran lo que hice mención de a qué se refería cuando hablábamos de agenda política y abogacía en relación a enfoque multisectorial. Tenemos la otra área sobre políticas de financiamiento. Acá El Salvador obtuvo el promedio de 0.77 y la región 0.49. Si vemos esto con los datos que nos presentó la doctora Nieto, podemos ver que tiene una relación, ¿verdad? Esto que estamos acá diciendo. Nuevamente, aquí encontramos que en este tema de la etapa del proceso de políticas, de agendas políticas y abogacía, tenemos acá también un promedio que difiere significativamente del promedio de país. Aquí es en el menos 0.5, porque tenemos 0.72 y el promedio de este área es 0.77. También tenemos en la adopción de políticas, tenemos una disminución de 0.04 y aumentamos significativamente en el área de implementación de políticas. Por eso también les mencionaba el área de implementación de políticas, donde el país siempre aparece como con un puntaje mayor. Políticas de acceso a medicamentos. El promedio del país fue de 0.79 y el promedio de la región es de 0.59. Acá también vemos una diferencia de 20 puntos y nuevamente encontramos que es en esta área de agendas políticas y abogacía donde encontramos significativamente un promedio que difiere del promedio de país. En el tema de políticas para reducir el estigma y la discriminación, el promedio de país fue de 0.78 y el promedio regional es de 0.57. Aquí no encontramos un promedio en cada una de estas etapas del proceso de políticas, no encontramos ninguna etapa en la que los promedios difieran significativamente del promedio general del país. En cuanto a políticas en derechos humanos, aquí hay un error, aquí dice, debería decir El Salvador, el promedio de El Salvador es de 0.78 y el promedio regional es de 0.57. Y igualmente que el anterior, aquí no encontramos un promedio en cada una de las etapas de este proceso de políticas en relación a derechos humanos que difiera significativamente del promedio de país. En políticas dirigidas a población en más alto riesgo, tenemos en El Salvador 0.78 y en la región 0.59. Nuevamente, El Salvador se encuentra a la cabeza en comparación con el resto de países. Y acá, nuevamente, encontramos en base de apoyo, agenda política y abogacía, una diferencia significativa del promedio con menos 0.04 en base de apoyo, agenda política y abogacía dirigidas a población en más alto riesgo.